Buenas tardes chicos, sabemos todos que por ahora resulta imposible que tengamos clases presenciales en la universidad, por lo que a partir de ahora intentaremos hacer de manera regular estas videoclases. Para hoy tenemos el tema de requerimientos nutricionales del paciente. Sabemos que este punto es muy importante antes de implementar o de diseñar cualquier estrategia de intervención nutricional para nuestro paciente. Empecemos diciendo que para determinar el requerimiento total en el paciente enfermo, nosotros requerimos contar o determinar tres elementos importantes: el requerimiento energético basal, el requerimiento por actividad física y el factor de injuria. La conjunción de estos tres elementos a nosotros nos va a dar el requerimiento calórico total. Entonces, empezamos indicando que el requerimiento basal no es más que la cantidad mínima de energía consumida que va a ser compatible con la vida. Esta energía basal de una persona va a reflejar la cantidad de energía utilizada mientras está en reposo físico en una posición de decúbito, así como lo vemos acá, en reposo físico y mental en un ambiente térmicamente neutro, es decir, ni muy caliente ni muy frío, y que evita la activación de procesos generadores de calor. Pero ¿cómo determinamos la energía basal? Ustedes también han debido estudiar en otras materias, lo podemos hacer de varias formas. Una es la ecuación o fórmula de Harris-Benedict, que es un poquito ya bastante antigua, y esta fórmula diferencia entre hombres y mujeres y se utilizan variables como el peso, la talla y la edad. Entonces, para determinar el requerimiento basal con Harris-Benedict, lo único que hacemos es reemplazar los valores. En este caso tenemos un ejemplo para un varón de 41 años con una estatura de 1,70 y un peso de 65 kilos. Reemplazando los valores de la fórmula, tenemos que esta persona va a requerir de 1.527 kilocalorías. En el segundo ejemplo tenemos una mujer de 53 años con una estatura de 1,50 y un peso de 49 kilos. Sustituyendo de la manera muy rápida y sencilla los valores, tenemos que esta persona va a requerir 1.151 kilocalorías día. También podemos utilizar una ecuación, es un poco más moderna, la de Mifflin. También utiliza dos fórmulas diferentes tanto para hombres como para mujeres. En ambos casos utiliza las variables de peso, talla y edad. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar estos valores de acuerdo al caso que tengamos. Como en este, por ejemplo, tenemos una mujer de 53 años, la estatura de 1,52 y un peso de 51 kilos. Reemplazando los valores, tenemos que esta persona, a través de la fórmula de Mifflin, va a requerir 1.034 kilocalorías día. En el caso de un varón que tenga 41 años y tenga un peso de 65 y una estatura de 1,70, su requerimiento basal con Mifflin va a ser de 1.512 kilocalorías. Pero también hay una forma muy rápida y sencilla de determinar la energía, en este caso la energía o el requerimiento calórico total, no el basal, lo hacemos o lo podemos hacer a través del método práctico. Como dice su nombre, es un método que podemos utilizarlo de manera muy sencilla y rápida, y lo único que tenemos que conocer es el estado del paciente, el estado nutricional del paciente o la condición. Por ejemplo, si tenemos un paciente que requiere mantener peso, un paciente normonutrido, únicamente consideramos para esta persona de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Si tenemos la necesidad de aumentar el peso del paciente, le aplicamos de 35 a 40 kilocalorías. Si por el contrario tenemos un paciente cuyo IMC lo clasifica como obesidad, nosotros requerimos disminuir el peso en este paciente, por lo tanto le aplicamos 25 kilocalorías por kilo de peso. Acá algunos ejemplos muy rápidamente. Para un paciente de 60 kilos que está normonutrido, si le damos 30 kilocalorías, su requerimiento total va a ser de 1.800. Para un paciente con bajo peso, es decir, 49 kilos, le damos 40 kilocalorías por kilogramo de peso y nosotros estaríamos suministrando en la dieta de 1.960 kilocalorías. Y finalmente, para un paciente con obesidad, que puede tener este paciente un peso de 82 kilos, multiplicamos simplemente por 25 kilocalorías y el resultado final de la dieta tendría que ser una dieta que le suministre 2.050 kilocalorías. Entonces, hasta aquí hemos visto
cómo determinamos el requerimiento energético basal a través de, podría ser Harris, Benedict o Mifflin, o el requerimiento calórico total directamente. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a aplicar las fórmulas de Mifflin o Harris, Benedict, hasta ahí solamente tenemos basal únicamente, y nos estaría faltando calcular el factor de actividad y el factor de injuria para finalmente tener el requerimiento total. Entonces, ¿cómo determinamos el factor de actividad o el requerimiento calórico por factor de actividad? En este caso podríamos decir que un paciente únicamente podría estar en dos condiciones, o en reposo absoluto o en reposo relativo. Si está en reposo absoluto, es decir, el paciente está echadito en su cama y necesita todas las atenciones sin moverse, entonces nosotros utilizamos un factor de 1.2. Y si por el contrario tenemos un paciente que está en reposo relativo, es decir, es capaz de sentarse, levantarse, ir al baño, movilizarse un poco, y en este caso nosotros le damos o le asignamos un coeficiente de 1.3. Simplemente es multiplicar el requerimiento basal por el factor de actividad, que podría ser 1.2 o 1.3. Hasta aquí tenemos el factor de actividad y nos estaría faltando estudiar un poco cómo definimos el factor de injuria. Esta es una tablita que muestra claramente qué factores asignamos de acuerdo a las injurias o daños. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sido sometido a una cirugía mayor, nosotros multiplicamos el factor de actividad y el requerimiento basal por 1.2, que correspondería a cirugía mayor. Si tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo, en este caso le vamos a aplicar un factor de 1.35, entonces vamos a multiplicar seguramente el requerimiento basal por el factor de actividad, y si vemos es un traumatismo de cráneo, este paciente con seguridad va a estar en reposo absoluto, tendremos que utilizar 1.2 por 1.35, el total va a ser el requerimiento total. Entonces, nosotros vamos a tener probablemente en algunos casos pacientes que tengan más de una injuria. En este caso no hacemos una sumatoria de varias injurias. Si por ejemplo tuviéramos un paciente que ha sido sometido a cirugía menor y además por una complicación está con una infección severa, nosotros tendríamos que aplicarle 1.5 como el factor más alto, porque 1.1 solo correspondería a la cirugía menor. Sin embargo, él tiene también otra injuria que sería la infección. En este caso utilizamos el factor más alto. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicamos el requerimiento, cómo determinamos más bien el requerimiento calórico total utilizando el requerimiento basal y los factores tanto de actividad como de injuria. Entonces vamos a leer, un paciente que se encuentra en reposo absoluto, fue sometido a una cirugía menor, se considera que tiene un requerimiento basal de 1527 calorías, es el ejemplo que hicimos en la presentación inicial. Reemplazando los valores tenemos requerimiento basal 1527 por factor de actividad, este paciente está en reposo absoluto, por lo tanto utilizamos 1.2. Y además este paciente fue sometido a cirugía menor, por lo tanto utilizamos el factor de 1.1. Multiplicando estos tres valores, tenemos que este paciente requiere 2015 kilocalorías día. Entonces, el paciente no solo va a requerir energía o calorías, también requiere proteínas. Acá nosotros podemos ir por dos caminos. El primero es a través del aporte calórico. Sabemos que un paciente normonutrido, y utilizamos acá la molécula calórica normal, podemos suministrar entre 10 y 15% del valor calórico total aportado por proteínas. Por supuesto que si tenemos un paciente con una insuficiencia renal, tendremos que bajar este 10%. Si tenemos un paciente con mayor requerimiento proteico, tendremos que subir este 15%. También en este caso hay un método práctico, y para aplicar este método práctico lo único que tenemos que conocer es el tipo de paciente que estamos tratando en cuanto a su estado nutricional. Por ejemplo, si tenemos un paciente normonutrido,
nosotros aplicamos un valor de 0,8 a 1,2 gramos por kilo de peso. Si tenemos un paciente que su estado nutricional está moderadamente comprometido, una infección leve, una infección moderada, nosotros podemos suministrar entre 1,3 a 1,8 gramos de proteínas por kilo peso. Si por el contrario tenemos un paciente muy comprometido, con una gran infección o un gran quemado, nosotros le damos un mayor aporte proteico, hasta 2,4 por kilo de peso. Hay una forma también de determinar el requerimiento proteico. Esto es el balance nitrogenado. Esta forma de determinar el requerimiento proteico se lo utiliza para pacientes en estado crítico normalmente, donde se requiere saber exactamente cómo debería ser el suministro de proteínas. Como dice su nombre, balance nitrogenado, aquí vamos a utilizar una pequeña fórmula que requiere datos de nitrógeno ingerido y nitrógeno excretado. ¿Cómo saber cuánto nitrógeno ingerimos? Y acá simplemente recordemos desde la materia de nutrición básica que 1 gramo de nitrógeno va a proceder de 66,25 gramos de proteínas. En un ejemplo, tenemos que si una persona ingiere 65 gramos de proteína al día, el cálculo sería el siguiente. Simplemente multiplicamos 65 gramos por 1 de nitrógeno entre 6,25. El resultado final es 10,4, que sería el nitrógeno ingerido, 10,4. ¿Cómo calculamos el eliminado? Acá también tenemos una pequeña ecuación donde utiliza constantes, valores constantes. Por ejemplo, el de la urea en orina, 0,46 por el volumen de orina en 24 horas más 3. Este 3 corresponde a nitrógeno en heces, que generalmente son pérdidas en estos elementos, heces y sudor, y el nitrógeno no ureico también en orina. Entonces, con un ejemplo, tenemos que si un paciente elimina 1,5 litros de orina en 24 horas, ¿cómo calculamos el nitrógeno eliminado? Multiplicamos este valor constante, 0,46, por 1,25, que sería 1,5 más bien, que sería la cantidad de litros de orina eliminado, más 3, que sería esta constante de la pérdida de nitrógeno en heces. Y en sudor, entonces, el resultado de este cálculo sería de 3,69 gramos de nitrógeno. Entonces, aplicando la formulita, tenemos ingerido 10,4, eliminado 3,69. El resultado para nosotros va a ser de 6,75. ¿Qué significa tiene este 6,75? Es que este paciente está en una condición de adecuado, es decir, no requiere ningún suministro ni mayor cuidado especial. Si el resultado fuera diferente, es decir, menos 2 a 2 gramos, también el paciente estaría equilibrado, por lo tanto, tampoco requiere ningún cuidado especial en cuanto al aporte proteico. Si tenemos un resultado que esté menos de 2 gramos al día, es decir, este resultado si fuera menos 2, la interpretación de esto sería que el paciente está en un estado de equilibrio insuficiente, es decir, va a necesitar un aporte proteico especial. Pero, ¿qué hacemos con los otros elementos de la dieta? En el caso de los carbohidratos y los lípidos, entonces los carbohidratos nosotros los podemos dar a través de la molécula calórica, que nos dice que una molécula normal debe suministrar entre 55 y 65% del valor calórico aportado por los carbohidratos. Los lípidos 25 a 35. Por supuesto que si tenemos pacientes que requieran modificación de los carbohidratos, tendremos que modificar en un paciente diabético, por ejemplo, a menos del rango del 55%, y en un paciente dislipidémico seguramente también estos lípidos van a estar mucho menores. Entonces, también la dieta debe suministrar otros elementos como los micronutrientes. En este caso nos vamos a basar en las tablas de recomendaciones diarias de energía, macro y micronutrientes para la población boliviana. Aquí vamos a aplicar simplemente los valores normales, salvo que tengamos pacientes que requieran alguna suplementación adicional por déficits. Finalmente tenemos
la determinación de los líquidos. Los líquidos podemos ir por dos caminos. Uno, a través de la ingesta calórica, es decir, nosotros podemos dar un ml por una caloría. Si un paciente requiere 2000 calorías, el requerimiento de líquidos va a ser de 2000 cc. Hay otra forma que sería de acuerdo a la edad y el peso corporal. Para acá tenemos, por ejemplo, 25 a 55 años, un paciente, indistintamente del sexo, nosotros le damos 35 ml por kilo de peso por día. Y así nosotros vamos simplemente identificando qué edad tiene nuestro paciente y cuánto de líquidos le vamos a dar en ml por día. Entonces, esta ha sido una presentación